nosotros, oh Dios, te pedimos, o tal vez lo que nosotros nos imaginamos, porque tú eres un Dios que da con generosidad, con amplitud, Señor. Gracias a ti, Padre, porque es un milagro, Padre, poder respirar, saber que descansamos y reposamos de nuestro sueño, pero tú estuviste ahí, Padre, velando, Señor Dios, cuidándonos, regalándonos, oh Dios, la presencia de tu Espíritu Santo, que siempre ministra nuestra mente y nuestro corazón aún mientras descansamos, Padre. Muchas gracias por la vida, muchas gracias por la salud, muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, por cada instante, Padre, y te rogamos que en esta hora tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos regales ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. Que seas tú dándonos de ti, Señor, para poder, oh Dios, extraer más y más de ti para nuestros corazones, para poder crecer, oh Dios, para poder seguir adelante, oh Dios, creciendo en esa estatura, en esa sabiduría y en esa gracia para contigo, Señor. Muchas gracias porque cuando te pedimos, tú te glorificas. Cuando te pedimos, tú siempre muestras tu gloria. Cuando te pedimos, tú siempre, oh Dios, eh, obras a favor nuestro, milagros, obras a favor nuestro, oh Dios, ese socorro, ese pronto auxilio, Señor. Muchas gracias, Padre, porque siempre has estado ahí, Señor. Te pido para que todo lo que vamos a aprender en este día, Padre, quede literalmente grabado en las tablas del conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, que lleve mucho fruto, que en el momento, en el instante que lo necesitemos, oh Dios, siempre, oh Dios, aflore tu palabra, la palabra de verdad, oh Dios, que seas tú a través de tu espíritu, a través de tu palabra, oh Dios, convenciéndonos de aquello que haga falta, Señor, y llenándonos del poder de tu espíritu, para que esa misma palabra nos guarde conforme a la simiente tuya que es Cristo, Señor, nos guarde sin pecado y sin caída delante de tu presencia. Gracias porque estamos conociendo cada pregunta que debemos realizarnos, oh Dios, para poder ser salvos. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién literalmente fue Jesús? ¿Por qué decimos que Él es el Salvador? ¿De dónde vino? ¿Por qué estuvo aquí, Señor? ¿Y a dónde está en estos momentos, oh Dios? Debemos entender literalmente a qué, oh Dios, tú lo enviaste, Padre. A qué tú, oh Dios, permitiste eh, que el propósito fundamental de que Jesús estuviese en esta tierra. También debemos comprender, oh Dios, Padre, tú que tuviste que hacer, Señor, tú que tuviste que hacer, Jesús, para salvarnos. Padre, todo lo que hiciste por medio de él fue con el propósito de evitar de que nosotros cayésemos a condenación. También, oh Dios, Padre, entendemos, Señor, por cada evangelio que Jesús tenía, oh Dios, una característica especial para poder venir a ser nuestro Redentor. Por eso, gracias, Padre, por él, porque por medio de Jesús, oh Dios, entendemos que si Mateo muestra por qué Jesús es el Cristo, nosotros debemos conocerlo, así como está escrito el Cristo, el por qué debía ser enviado, el por qué era él, por qué debían cumplirse en él las escrituras, porque debía todo lo que estaba escrito cumplirse en él. También, Señor, todo lo que estaba escrito que él debía cumplir lo hizo, Señor, porque tú mismo, Padre, dijiste y diste testimonio por tu Espíritu Santo que él era tu Hijo amado en el cual tú te complacías. Y también, oh Dios, sabemos que fuiste tú quien lo ungió, fuiste tú quien lo trajo, porque nadie más ha cumplido esas características. Por eso, Señor, gracias, porque también entendemos por medio del Evangelio de Marcos que Jesús fue el siervo que vino a dar su vida en rescate por muchos, porque tú, oh Dios, por medio de él pagaste el pecado de todos. Y sabemos, oh Dios, que el siervo vino a servir, no a ser servido. Gracias por eso, porque Jesús nos ha enseñado cómo Dios va a aprender a servir, oh Dios. Por medio de él sabemos que debemos entregar nuestra vida al servicio, oh Dios, por amor a otros, oh Dios. Y Jesús lo hizo por amor a todos nosotros que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque no solamente vino a darnos una vida en abundancia, sino una vida nueva, Padre. También, oh Dios, vino a darnos una vida eterna. Gracias a ti, Señor, porque cuando leemos, oh Dios, el Evangelio de Lucas, entendemos de que Jesús fue el hombre, el Hijo tuyo,
el que antes era el Verbo y vino y se encarnó y fue un hombre y vivió con todas las limitaciones del hombre, solo que mantuvo la naturaleza divina. Y esto hizo que allí tú, oh Dios Padre, permitieras que Él se santificara día a día, mantuviera esa santidad, Señor, y asimismo tú le respaldaste, oh Dios, con las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas. Asimismo tú lo respaldaste en obra, tú lo respaldaste en poder, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque es necesario, como decía el apóstol Pedro, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso, Padre, gracias, porque ese hombre fue hecho Dios. Gracias porque el Dios fue hecho hombre y gracias porque el hombre fue hecho Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, gozó, como lo dice Filipenses, de la misma estructura de los hombres, hecho ese siervo y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que cuando leemos, Señor Dios, el Evangelio de Juan, muestra a Jesús, el Hijo tuyo. Y no solamente nos enseña por qué fue Hijo tuyo, sino porque también si no tenemos las características de Jesús en la manera como Él nace, Señor, nunca vamos, oh Dios, a poder nacer, Padre de la gloria, asimismo del Espíritu, Padre. Y fuimos hechos hijos tuyos, oh Dios, por causa de lo que Jesús ganó para nosotros, el derecho a tener esa naturaleza divina. Gracias, muchas gracias porque todo esto nos enseña, Padre, lo que nosotros debemos conocer. Y cuando lleguemos a la pregunta que debemos hacer para ser salvos, oh Dios, tu Espíritu Santo nos ayudará a lograr tan grande milagro para salvación y vida eterna. Por eso, muchas gracias, Señor, por cada momento que nosotros, oh Dios, podemos ir a ti, por cada momento que podemos orar. Gracias a ti por cada momento que podemos aprender, Señor, de ti, porque siempre será bueno y será útil, por muy repetitivo que sea el asunto, Padre. Como decía el apóstol, para nosotros es seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por ese milagro y gracias a Dios porque ya hay más gente conectada. Bueno, entonces recordemos que Dios ha sido fiel en ayudarnos a entender cada una de las preguntas. ¿Recordamos en qué pregunta vamos? ¿Recordamos la última clase? ¿Alguien que me haga un breve repaso? Pregunta para hoy es: ¿qué hizo Jesús para salvarnos? En la clase pasada continuamos hablando acerca de que existe vida después de esta vida y que tenemos y que existe un lugar de condenación. Entonces el pastor nos habló sobre lo que hay allí, sobre el gusano, la llama, sobre toda Sí, esa parte del infierno. muy bien. Pues recuerden que estábamos estudiando acerca de la tercera pregunta: ¿a qué envió Dios a Jesús? Literalmente fue eso. ¿A qué envió Dios a Jesús? Entonces, ¿a qué lo envió? A evitar de que el ser humano cayese al infierno. Y por eso, para poder tener este conocimiento, recuerden que es muy útil que nosotros tengamos la capacidad de recibir por la palabra de que hay vida después de la muerte, ¿cierto? De que existe la vida después de la muerte, o como dice la hermana Marta muy puntual, eh, que hay vida después de esta vida, ¿no? Porque es bueno entenderlo. Mientras haya vida, entendamos que hay esperanza porque la vida sigue y el alma y el espíritu como tal nunca mueren. Lo que muere por un tiempo aquí en esta tierra es el cuerpo. Y pues lógicamente Dios dice que traerá toda obra a juicio mientras el ser humano haya estado en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, esto significa que todos nosotros debemos comprender puntualmente de que si hay vida después de la muerte, significa que también, como fue legislado, según la escritura, de que la paga del pecado es la muerte, entonces sencillamente si no nos arrepentimos, habrá un lugar de castigo para pagar, no purgar, porque no se puede decir que se purgó, no, sino pagar el pecado. Allí estaremos hasta el final de los tiempos si no nos hemos arrepentido. Por eso Dios envió a Jesús para evitar de que cayésemos al infierno. Nos dio el conocimiento
para que comenzando desde el arrepentimiento podamos ser salvos. Entonces, gracias, hermana Marta. Dijo el profesor tiene 10, porque es bueno recordar. Hoy vamos a estudiar qué hizo Jesús para salvarnos. Esta pregunta también es muy puntual, porque debemos entender cada una de las cosas que él hizo. Entonces, algo debía hacer él para poder, recuerden que siempre y cuando nosotros entendamos por qué Jesús es el Cristo, podemos de pronto extraer un poquito más de esta pregunta. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Él tuvo que hacer algo. Y comenzando de que en él debían cumplirse las escrituras y él debía cumplir las escrituras. Todo lo que estaba escrito de él. Recordemos que cada parte que se cumple en él, Dios tenía un propósito fundamental. No era porque tenía que nacer, no era porque tenía que padecer, no era porque tenía que morir y no era porque tenía que resucitar. Cada parte, cada cosita tiene un propósito. Entonces, hoy vamos a estudiar el primero que dice que nació. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Debía nacer. ¿Era importante que Jesús naciera de la manera como nació, de una virgen? ¿Sí Sí, creemos que era porque ya importante? estaba escrito. Amén, claro que sí. Perfecto. Pero ejemplo, eh, ¿qué propósito tenía Dios con Jesús de que él naciera con naturaleza divina? Para que fuera verdaderamente libre. Bueno, sí, pero más puntual. Y para podernos salvar. Bueno, sí. Porque No, como por Adán se perdió la salvación y Adán fue hecho por Dios directamente con naturaleza divina y él la perdió. Era necesario que Jesús fuese igual con naturaleza divina para poder recuperar para nosotros lo que Adán perdió. muy bien, hermana Marta, así es. Digamos, si usted lee en Génesis 3:15, según la teología, es la promesa mesiánica. Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer. O sea, Jesús es la simiente de la mujer. O sea, Jesús debía nacer de una mujer. Es el hijo de la mujer, según la estructura de Génesis 3:15. ¿Ya lo tenemos? Génesis 3:15. ¿Quién me lo lee? ¿Lo juré? Claro, hermano Gilberto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Listo, note que está hablando de simiente. Entonces significa que Jesús debía nacer de una mujer. Entonces, aquí les voy a enseñar tres cositas fundamentales que a veces es bueno tener en cuenta en la palabra, porque la teología casi no tiene olfato en esto. Y nosotros mismos no tenemos olfato en esto y podemos decir y apreciar cosas, inclusive cuando las personas son usadas en el Espíritu, si no tienen conocimiento. Note que Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte terminará. O sea, la partecita humana. Resulta que Génesis 3:15 pueden decir que esa fue la promesa. ¿Listo? O sea, ustedes pueden colocar que esa fue la promesa. ¿Y a quién le hizo Dios esa promesa de que lo iba a vencer? Por medio de un hombre, de la Pastor, una simiente de la pregunta, mujer. ¿cómo se entiende ese capítulo que acabo de decir? El capítulo todo, habría que leerlo todo, Génesis 3, porque se habla de la caída del hombre, o el verso 15. Esa promesa se la hizo Dios al Parte enemigo. profetizamos. Hermana Maribel, así es. Esa promesa, literalmente Dios se la hizo al enemigo que lo iba a vencer por medio de un hombre. ¿Listo? Entonces, eso es una promesa. Génesis 3:15 es la promesa. ¿Listo? De que Jesús nacería de una mujer. No está hablando de la simiente, no está hablando por el lado de semen, no está hablando por el lado de semilla, está hablando diferente.
O sea, es solamente descendencia de la mujer. ¿Listo? Por eso existe la genealogía de Jesús y existe la ascendencia y la descendencia. Por un lado, ascendente es que va subiendo de Jesús hacia llegar hasta Adán, ¿cierto? Y en otro es descendencia que viene desde Adán hasta llegar a Cristo o hasta Jesús. Entonces, cuando uno lee todo esto, es bueno comprenderlo. Es bueno comprenderlo. ¿Por qué vencerlo? ¿Por qué qué? ¿Por qué vencerlo? O sea, se supone que es Dios y... Por causa de lo que hizo, de haber dañado. Aquí me preguntan que por qué vencer al enemigo. Y era porque él tenía antes como la potestad, se tomó el derecho sin tenerlo de tener la potestad sobre la tierra, dañó toda la creación que se había hecho sobre la tierra. Por eso Jesús lo determina y le dice, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene conmigo. ¿Sí? Entonces, era vencerlo, ¿por qué? Porque era una de las evidencias más grandes de que un hombre con naturaleza divina, con más limitaciones de las que él tuvo, pudo lograr agradar a Dios. Entonces, es bueno que nosotros entendamos lo que en alguna clase les enseñé. Cada vez que una persona nace de Dios, también es una evidencia más de Dios para que el enemigo se merezca el infierno. Entonces, recuerden que habla, como nos decía la hermana Marta, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y fue Adán, y por el pecado la muerte. Y cada vez que los seres humanos fueran engendrados después de Adán haber pecado, todos íbamos a nacer con naturaleza de pecado y por lo tanto naceríamos inclinados al mal. Entonces el pecado pasaría a todos los hombres y ese mismo pecado traería a todos los hombres la muerte. Entonces todos los seres humanos nacimos muertos, pero con la esperanza de ser salvos, hablando en la parte espiritual. Entonces, eso es lo que dice Génesis 3:15, que nacería de una mujer, de la simiente de la mujer. ¿Listo? Entonces recuerden, Génesis 3:15 es ¿qué? Es la promesa. La promesa. ¿Listo? Entonces, viene lo que es ya otra parte que es Isaías 7:14. ¿Quién me lo lee? ¿Qué pasó? 7:14. Isaías 7:14. ¿Se puede? Haga, hermano Gilberto. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, ojo lo que, aquí hay varias cosas que entender, ¿no? Porque cada cosa se debe poner en su posición y cada ficha de todo el rompecabezas debe llegar a un punto específico. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, sería la promesa Génesis 3:15. Ahora viene un asentamiento de esa promesa que se llama la profecía. ¿Listo? Bien profetizó de vosotros cuando dijo, o sea, alguien alguna vez hizo una promesa y por causa de ahí, de la raíz de donde arranca todo el pecado, de Génesis 3:15, vienen muchas promesas. Y para que esa promesa se ratifique como promesa, debe sentarse con una profecía. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿qué sentó más una profecía? Hablemos de Isaías 53, está sentando una profecía de esa misma promesa donde arranca Génesis 3:15. ¿Cuál otra? El Salmo 22 puede también ser puntual. Hermana Marisa. Varón de Pastor dolores, Francisco, ¿qué experimentado diferencia hay entre una promesa y una profecía? O sea, ¿cómo se identifica? Bueno, la promesa es que siempre la arranca dándola al Padre. ¿Se me hago entender? Usted tiene que detectar que la dijo el Padre. Puede usar a un profeta, pero la dijo el Padre. ¿Se me hago entender? Entonces, después de que se dijo esa promesa, todo lo que se deriva de esa promesa son las profecías que sientan que esa promesa es verdad. De pronto, míreme aquí, hermana Marisa. Esta es la promesa. El Padre dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La promesa de que enviaría a una persona, o no dice si hombre ni nada, pero habla de la simiente de la mujer, solo de la mujer. Entonces viene una profecía que ratifica aquí esta promesa. Isaías 7:14, Salmo 22, Isaías 53. ¿Sí me hago entender? Todas esas profecías van
conectadas con la promesa. Por eso nadie, por ejemplo, alguien le puede decir, es que Dios me dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Entonces, dígame dónde Dios prometió que él iba a ser el pastor de alguien. Otra cosa es que Dios haya dicho, yo los puedo pastorear siempre y cuando ustedes hagan algo. Pero el pastor de pastores que los puede pastorear es Jesús. ¿Sí ven? Entonces yo debo mirar de dónde arranca una promesa. Entonces Dios promete que nos pastorearía, pero no que él podría ser nuestro pastor, que no promete ser el pastor de nadie. Por ejemplo, si yo quiero que Dios me pueda pastorear por medio de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Conocer a Jesús. Ser su Dejar Bueno, que- esto sería entender que tengo un pastor, Sí, Señor, conocer a Jesús, como dicen las Escrituras. pero eso sería entender que tenemos un pastor, el pastor de pastores. Amén, así es. Pero ¿cómo sabemos en qué Dios se comprometió a pastorearnos, no a ser nuestro pastor? Porque Él envió uno solo que es el pastor. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pues las promesas, pastor, Pero vamos a ver si es literalmente una promesa de que Él dijo que sería nuestro pastor. Por eso cuando nosotros cantamos, Jehová es mi pastor, hay que mirar si Él literalmente lo prometió. Si no, esa profecía quedaría tan variante, o sea, no queda, no está arraigada, no está conectada a la promesa. O sea, si las profecías no tienen una promesa, no tendrían una validez plena en la palabra. Pastor, eso lo dijo David. Bueno, sí, eso lo dijo David literalmente, pero David tuvo que hacer algo para que él pudiese tomar esa decisión. O sea, él lo está sentando sobre una base bíblica, tampoco lo está soltando al aire. O sea, no fue que se me ocurrió decirlo y se apareció un versículo y a partir de ahí entonces hay un conocimiento, porque si no, no es doctrinal tampoco. Espero hacerme entender. Yo sé que esto es un poco complejo, pero es muy fácil entenderlo cuando nosotros sabemos que es una promesa, una profecía. Aparentemente suena lo mismo, pero a la luz de la palabra, la raíz que determina las profecías es que haya una promesa. Por eso hay que creer en Jesús, porque Jesús fue prometido. Entonces dice, ojo, póngale cuidado. Génesis 3:15 sería la promesa. ¿Hasta ahí vamos bien? Isaías 7:14 profetiza que esa mujer debía ser virgen. Entonces vamos uniendo todo el conocimiento. Jesús es el hijo de la mujer, según Génesis 3:15, virgen, según Isaías 7:14. Entonces, ¿qué hace la profecía? Nos da más detalles de esa promesa. ¿Listo? ¿La Yo creo profecía que- vendría a ser como el medio, como la vía? ¿Perdón? ¿La profecía vendría a ser como el medio, como la vía? No, los detalles, nos da los detalles. La promesa da todo, la promesa a través de los tiempos. Por ejemplo, ustedes verán que aparece en Génesis por allá que Abraham le dice al siervo, vaya y me busca esposa para mi hijo. No se va a ir a buscar de las mujeres de otro lugar, de la extranjera, sino solamente de mi pueblo. Allá lo llevo. Y el siervo se hace una oración y cuando llega a un lugar donde recuerden que esa mujer, ¿a qué pertenecía? ¿Recuerdan quién era la esposa? ¿Cómo llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Peca. ¿Y cuál era el talante de ella? ¿Cuál era la figura de ella en el aspecto de dónde venía su descendencia? ¿Qué hacía? ¿A quién pertenecía esta mujer? ella era pastora de ovejas. Bueno, pero antes de conocer al amor de sus ojos, porque, Venía de la descendencia de Abraham. bueno, sí, pero ¿qué hacía ella? Es que ahí es lo bueno mirar los detalles. Recogía el agua en cántaros. Pero note que dice que era una doncella y una de las doncellas. Entonces no era como las doncellas de Facebook de hoy en día. ¿Qué hacen? Que escriben ahí profesión, soy doncella en Facebook y las doncellas no trabajan. Ah, sí. Ella sí era doncella, cargaba agüita. Era una mujer virgen apartada porque la línea de las doncellas era un grupo de personas, de mujeres, que por lo general era la primera que nacía, o sea, la primogénita mujer, ¿cierto? La primera o la mayor.
y de ahí se determinaba que esa mujer perteneciera a un valle de, por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Corintios, si una persona, un hombre, tiene una mujer que sea virgen y la deja así, bien hace, pues hace mejor, pero igual si decide darle en casamiento, pues no peca, que se case. Pero entonces habla de las mujeres vírgenes. ¿Por qué? Porque viene una línea que son la línea de las doncellas, que son las líneas de las mujeres que eran las mayores, que estaban esperando conforme a la promesa que fuesen escogidas como la madre del Salvador. ¿Sí ven? Entonces ya viene una profecía que sienta esa promesa. Entonces hay que mirar por qué habían valles de doncellas. Por ejemplo, María, lo más posible es que María pudo haber pertenecido, según la estructura de la historia, porque esto no lo podemos sentar conforme a la palabra, pero sí en la historia, María aparece como si hubiese pertenecido a la línea de las doncellas. De hecho, entre la diferencia entre Jesús, entre María y José, siempre la diferencia de edad era un poco grande, pero los papás habían pagado dote, por eso habla de desposorio. No temas en recibir a María como tu esposa. Entonces, todo lo que nosotros vamos mirando, vamos aclarando muchísimas cosas, entendiendo que el evangelio no es contradictorio. Entonces, es muy bonito porque cuando nosotros miramos una promesa, cada profecía va sentando que esa promesa se va a cumplir porque es verdad. Entonces, Isaías 7:14 me dice que el detalle es que esa mujer iba a ser virgen. Y ese detalle es importantísimo para que nosotros entendamos por qué Jesús debía nacer. Y de esa manera, por medio de una virgen. ¿Listo? Ahora nos da más detalles. Dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué? Un hijo y llamará su nombre O en sea, del género masculino. Sí, Señor. Entonces ahí comienza uno a entender, ay, pues lógico, el género masculino. Sí, Señor. Imagine, podemos entender por qué causa está escrito. Ejemplo, importante cuando Juan dijo, cuidado lo que les voy a dar, que estos detalles son importantísimos, pero yo les invito a que leamos la Biblia, porque si no, no podemos hacer las conexiones correctas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sola palabra tiene una connotación tan importante. Entonces, se había dado algo para abrir el primer pacto. ¿Ustedes saben cuándo se abrió el primer pacto? Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, correcto, con el Cordero de Pascua. Entonces, cuando Juan dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos tiene que hacer pensar obligatoriamente en Éxodo 12 y en Levítico capítulo 1 y en todo lo que son las ofrendas. ¿Listo? Entonces, es entendible el primer pacto. Ay, ya se abrió ese día. Note que la sangre de ese cordero cumplía unas razones específicas. ¿Listo? Y una de las razones específicas era que esa sangre no solamente daba protección, sino daba libertad. Igual que pasa con la sangre de Jesús, no solamente da protección de la muerte, sino da libertad de la esclavitud. Si nota que esa sangre no habla de remisión del pecado. La que habla de la remisión del pecado es la sangre del Cordero de Levítico, y Jesús tiene que cumplir los dos aspectos. Entonces Juan lo está diciendo por algo, no lo está diciendo porque es que en ese momento se pegó con la pata de la cama en el dedito chiquito y dijo, uy, aquí el Cordero de Dios, que no pasó así. Tiene una razón específica. Hoy en día, perdón por lo que voy a decir y va a quedar grabado porque se está acabando la clase, pero yo le tengo mucho respeto a esos neoapóstoles o profetas en el sentido de todo lo que dicen cuando no está conforme al evangelio. Hoy en día, ¿qué habla el evangelio de la prosperidad? No es la misma idea de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. No enseñan a la gente a buscar más el bolsillo de Dios que un corazón.
Ven que tú vas a vencer, tú eres un conquistador del mundo, ve, irás a naciones, tendrás, mejor dicho, más plata que Dios, paciencia. Entonces van a prometer una cantidad de cosas que literalmente no tienen un asentamiento de promesa y profetizan cosas que no tienen de dónde agarrarse. Por ejemplo, todo el que te profetice con el antiguo pacto te está engañando, porque toda profecía ahora va sentada por medio de las promesas del mediador del nuevo pacto. Así es sencillo. Entonces la gente dice amén a lo que no tiene que decir amén. Y arrepiéntete. Ni ayayay. Entonces es impresionante esto. Entonces mire, si ustedes piensan en Éxodo 12, se abre el primer pacto. Ahora entiendo por qué dice Éxodo 12. Si usted toma un cordero por familia, lo puede tomar de las ovejas o puede tomarlo de las cabras. Pero si usted lo toma de las ovejas, macho de 1 año, del género masculino. Si usted lo toma de las cabras, macho de 1 año, género masculino. O sea, debía ser un hombre. ¿Sí ve? Entonces, mire, tan curioso. Ustedes leen, claro que aquí estoy dando como muchos detalles y estoy dando gratis todos los versículos. Yo no sé, como que al tinto le echaron algo, tiene muy relajado. Y dice en Mateo 26. Pregunta, Dígame, hermano Gilberto, que le escucho entrecortado. ¿por qué se habla de ovejas y de cabras? La cabra no representa en el Nuevo Testamento las personas que se pierden y las ovejas los que... Aquí me tocó usar... ¿Por qué se habla de ovejas y de cabras? Aquí me tocó usar la revelación, me tocó usar la traducción de lenguas porque no la entendí bien, pero me imagino hacia dónde va su pregunta. Y es que usted quiere, o sea, usted puede decir, de las ovejas puede ser representando al pueblo gentil o simbolizando al pueblo gentil, o de las cabras, el pueblo judío, perdón, las cabras el pueblo gentil y las ovejas el pueblo judío. No literalmente, no se puede aplicar literalmente. Simplemente está diciendo, lo puede tomar de las ovejas o lo puede tomar de las cabras. Ah, sí. Pero tiene que ser macho. O sea, tiene que ser del género masculino. ¿Se me hago entender? Por ejemplo, si fuese así, nótese que en los sacrificios de Levítico, vamos a hablar de los sacrificios de Levítico, no de que fue muy puntual la palabra cuando dice Éxodo tiene que ser macho de 1 año. Puede tomarlo las ovejas o las cabras, pero tiene que ser macho de 1 año. ¿Sí ven? Pastor, disculpe. Tranquila. Y cuando dice de las ovejas o de las cabras, también no está mostrando ahí que Jesús pues también era o sea, tenía en sus venas sangre gentil, sangre judía y sangre gentil. Pero O sea, que él estaba representando a los dos. Pero no lo podemos tomar de ahí. No lo podemos tomar de ahí. Por la simple y sencilla razón de que no hay una promesa que me arraigue ahí. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, hay apreciaciones que no se pueden hacer. Hay aplicaciones que de pronto se pueden dar, pero siempre y cuando yo sepa darlas a conocer. Por ejemplo, para que Jesús, por ejemplo, lo explicó muy fácil. El buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia del buen samaritano? Sí, señor. ¿Por qué el levita no lo recogió? Al hombre que dejaron medio muerto. ¿Por qué el sacerdote no lo recogió? Porque no se podía. No podían. ¿Y por qué no podían? Y porque se contaminaban. ¿Me hago entender? Sí, señor. Por la descendencia de ellos también no podían. ¿Y por qué el buen samaritano sí pudo recogerlo? Porque no tenía ley encima. No tenía una ley que lo prohibiera. Entonces, ustedes aprenden así, ya, entonces con razón que Dios permite que se incrusten en la genealogía de Jesús. Por ejemplo, ustedes leen Mateo y conocen cómo era Mateo.
que Mateo, al ser publicano, era muy arraigado en el conocimiento de la pureza de los judíos. Y si él permite que bajo la guianza de Dios a través del Espíritu Santo coloque estas mujeres que no eran judías en la genealogía, significa que Mateo ya Dios había hecho el milagro en él. O si no, no lo pone. No las coloca, no las incrusta ahí. ¿Sí ven? Pues sí recuerdan las 4 mujeres que estaban, que no son judías. Ruth, ¿de dónde era? Moabita. Moabita, Y Ruth viene siendo la mamá de quién, abuelita de quién. de Isaí y luego del rey David. Y de David en cuanto a la promesa que se había dado, en cuanto a su descendencia levantaría el Cristo. Entonces ya Jesús traía esa sangre combinada, ¿sí ve? Entonces debían cumplirse las dos cosas. Para el pueblo judío, en su descendencia podía salvarlo por genética. Y para el pueblo gentil podía salvarlo por su sangre. Entonces el pueblo judío viene por descendencia genética a la salvación y el pueblo gentil viene por descendencia sanguínea para salvación. ¿Qué y lo que es nuestro Dios, cierto? Por eso Pablo explica más maravilloso que un gentil sea salvo. Pero cada vez que usted vea, ejemplo, Hebreos, o vea todos los escritos de Pablo, por ejemplo, a los romanos, Pablo como que le bota más poesía a la salvación de los gentiles. O sea, él lo ve más grande. Por eso Pablo dice, yo fui constituido predicador de los gentiles, porque es que si fuese por descendencia, yo sería el primero que deberían salvar. En cuanto a la ley, soy fariseo irreprensible, ¿cierto? De hecho, él pertenecía, era uno de los ancianos más jóvenes que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué más les digo yo en cuanto a la parte, digamos, del conocimiento que él tenía, ¿cierto? Era romano, ni era judío. ¿Qué más le digo yo? Si fuera por eso, él podía ser salvo a las mil maravillas, pero él dice, no, pero como un abortivo se me apareció a mí y al primero que salvó de los peores, de los más pecadores, yo fui el primero. Pero él ve la salvación más grande para el pueblo gentil. Entonces él dice, mire, ustedes eran, aquí está el olivo natural, aquí está el olivo silvestre. Es como si los judíos fueran el olivo natural y los gentiles fueran el olivo silvestre. Entonces desgajó una ramita y cogió e injertó aquí al olivo silvestre, y para que los dos gozaran de la misma savia, de la misma sangre. Entonces, ¿cuál es el beneficio ahora del olivo silvestre injertado en el olivo natural? Tienen dos características, los que conocen allá a Medio Oriente y han visto que es un olivo silvestre y un olivo natural, y es que las olivas del olivo silvestre son inertes, no producen nada, solo flor. Entonces ahora al injertar y gozar de la misma savia hace que el olivo silvestre produzca fruto, y fruto que permanezca para vida eterna. Por eso le dice, ustedes eran la no amada, que ahora es amada. Ustedes eran las ovejas del otro redil, que también ahora son llamadas ovejas, y aún mucho más grande, son llamados hijos. Ustedes eran ese pueblo reservado, el otro pueblo que iba a provocar a celos Dios a los judíos, porque también sería llamado pueblo. Ustedes son literalmente el remanente escogido, una reserva de Dios. Entonces Pablo ve más grande la salvación a los gentiles por causa de todas las promesas que vienen derivándose por las profecías hasta llegar a la salvación al pueblo
gentil. Por eso dice que la salvación es muy similar a lo que hizo, a lo que dijo Jesús. Por tanto, ¿a qué les compararé el reino de los cielos? A una mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina, sen, can y jafed. Entonces la escondió en sen hasta que todo fue leudado por causa de la descendencia en cuanto a la línea sanguínea. Todo fue leudado, fue por la descendencia a la línea sanguínea. Entonces pudo salvar a la descendencia de Sem, que salen los judíos, de Cam, que salen los pueblos africanos, y de Jafet, que sale el pueblo gentil. Entonces toda la línea la pudo, toda la humanidad la pudo salvar. ¿Sí ven? Por eso ese buen samaritano, ¿qué dijo? Lo vendó, lo curó, que es todo lo que hace en esta vida, consolarnos, darnos dinero, darnos salud, darnos esa oportunidad nueva de vida. Y nos dejó con un mesonero que es el Espíritu Santo a que nos cuidara, o con los pastores, o con las personas humanamente que nos pastorearon conforme al ministerio. Y ese mesonero dijo, voy, pero regreso. Ese buen samaritano, perdón, dijo, voy, pero regreso. Entonces, él puede cumplir todo eso por causa de su línea sanguínea. ¿Sí ven? Entonces, tenía que pasar en Jesús que él naciera de una virgen para poder tener una base fundamental que nosotros tengamos en el conocimiento para que el Espíritu Santo pueda trabajar en el convencimiento. De lo contrario, no vamos a ver maravilloso como veía Pablo la salvación. O sea, estudiarlo por conocimiento está bien, pero eso es lo que le hace falta a las personas, el convencimiento. Pastor, una pregunta. Señor. ¿Por qué se habla de pueblo judío, pueblo africano y pueblo gentil? Luego, ¿el africano no es gentil? Sí, pero se toma más por la descendencia de Cani por un error que cometió él. Note que recuerden la promesa, ¿no? Cuando ustedes lean lo que pasa con ese hijo que vio al papá allá que se había embriagado, que Noé se embriagó con todas las uvitas que se comió porque como no había con mucha gente con quien repartir. Lo maldijo. Pero no maldijo, no te dice que no maldice, maldito sea Can, sino maldito sea Canaán. Y les dio duro porque los hizo esclavos, pero los hizo libertos por Jesús. ¿Sí ven? Entonces fue por causa de, todo tiene en la Biblia una razón de ser, nada está suelto, nada, ninguna palabra, ninguna promesa quedó como rueda suelta, ninguna. Entonces mira lo que le voy a explicar rápidamente, porque es bueno que esto también abramos los ojos a esto. Entonces, tan raro, Mateo 26 dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces fue cuando Jesús esa misma noche que fue entregado tomó pan. Pero entonces ese pan de la fiesta de los panes sin levadura que es tomado de Éxodo 12 conforme a lo que dijo Dios para el pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y estando esclavo en Egipto les iba a dar libertad y era la última señal de las 10 plagas, o era la última plaga de las 10 plagas para que ese faraón decidiera dejar libre al pueblo. Y abría paso al primer pacto. ¿Listo? Entonces dice que Jesús fue entregado. Por eso Pablo cuando dice que en primera carta a los Corintios 11, está diciendo que Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es ese mismo pan que está hablando, el pan sin levadura. Y note que la levadura estaba en ese momento simbolizando el pecado. Y dice que de tal día, del primer día y 7 días comerán panes sin levadura. Perdón un momento. Bueno, perdón, ya volví. Entonces,
Ese mismo pan era pan sin levadura si había una convocación desde el primer día hasta cierto día. No se las voy a dar todas para que leamos un ratico. Y ese mismo día, nótese que los discípulos le preguntaron, según lo que dice en Mateo 26, 17 en adelante, dice que los discípulos le preguntaron, a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Que vayas a comer. ¿Dónde? ¿Por qué le preguntan a Jesús? Porque ya estaba establecido que debía ser conforme al comer de cada hombre. Entonces debían hacer la cuenta sobre el cordero. Entonces Jesús, en esa convocación que había de la fiesta de los panes sin levadura, coge ese mismo pan y coge el jugo de la vid y comienza a darles el simbolismo de que el pan es su carne y la sangre, el jugo su sangre. ¿Listo? Y dice que ese pan sería como el cuerpo de él sería partido y el jugo de la vid como su sangre sería derramada. Entonces dice que esa sangre sería para remisión de los pecados porque sería sangre del nuevo pacto. Entonces, curiosamente ahí que nosotros podemos notar dos cosas. Él puede hablar del nuevo pacto a través de su sangre, o sea que su muerte y el derramamiento de su sangre le daría inicio al nuevo pacto y sellaría el antiguo. Pero cosa rara, el mismo tiempo de la Pascua. Entonces, el día que muere el corderito de 4 patas, pascual, si ve, para la misma época, para ese mismo tiempo instante debe morir el otro cordero que es el cordero de Dios, el cordero de 2 pies. ¿Listo? Entonces, cuando muere el cordero físico, también debía morir ese cordero de Dios para darle paso al nuevo pacto. Note que el cordero físico se apartaba del día 10 al día 14, el día 14 el mes de Nisan moría y el que estuviera naciendo ese mismo día, el primero que nacía de la primera cría de la oveja, o sea que la oveja debía ser virgen y de la primera cría que se tenía, esa cría era específicamente apartada para ser el cordero pascual. Y a veces nosotros no notamos eso porque no estudiamos cultura ni tradiciones de las tierras bíblicas. Entonces significa que el cordero que nacía el día 14 del mes de Nisan era el cordero que era separado para morir el día 14 del mes de Nisan. Entonces, esto lo celebraréis como fiesta solemne por todas vuestras generaciones. Eso significa que Jesús dice, ¿cuánto había deseado yo comer con ustedes esta cena? Para él la última, ¿no? Para ellos era la Pascua. Pero note que él estaba contento, porque según la ley decía que debían estar felices. Por eso Jesús no dijo conmemoren la cena, sino celébrenla. Entonces, ahí sí podemos asegurar más puntual que Jesús tuvo que nacer la misma fecha que nació el Cordero de Pascua, un 14 de un mes de Nisan, un mes de Aviv. Por eso Jesús no podía decir celebren mi cumpleaños porque lo más seguro fue el mismo día que nació, fue el mismo día que murió. Por eso un tal Simeón le profetiza a María y le dice, este hombre, este hijo que usted va a tener, según la promesa y las profecías, este hombre mismo será para levantamiento de muchos y caída de otros. Y una misma espada traspasará su corazón. Porque no iban a recibir, porque él iba a hablar. Y iba a desmentir lo que otros estaban enseñando mal. Entonces, eso es importantísimo notarlo. Eso es importantísimo notarlo. Por eso, cuando nosotros vamos a la cena, ¿qué estamos recordando? Si un judío recuerda que fue la salida de Egipto y el paso por la promesa a la tierra prometida, para ellos, ¿qué recordarían ese día? Por ejemplo, nosotros celebramos el 20 de julio, ¿cierto? Ellos celebraban la libertad. Sí, señor. Pero nosotros el 20 de julio celebramos que es el Día de la Independencia, ¿cierto? ¿La independencia de qué? ¿Y quién nos independizó?
Es mal que la hermana me responde con otra pregunta. Eso es muy, ¿quién nos independizó? Nosotros en Bogotá, ustedes los que viven en Bogotá, wow. Es que Gaitán y el 9 de abril, el Bogotazo de 1948. Comiencen por pensar, ¿y quién me dice los que son allá de cachacos, dicen por ahí? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató a Gaitán y por qué? No lo sabemos. Entonces tienen que investigar quién era Juan Roa Sierra. Y que lo mató a la 1 de la tarde. La dirección exacta dónde era, donde lo mató. Muy bien, correcto. Toda esa historia lo sabemos porque nosotros tragamos entero. Y no tiene que ser así. ¿Se me hago entender? ¿Qué tuvo que hacer el que hizo para que se diera ese grito de independencia? Hablamos del florero Llorente y no sabemos qué fue que pasó, ni por qué se rompió, ni quién lo rompió, ni por qué se armó tanto lío por ese bendito florero. ¿Quién fue el primer presidente de Colombia? Les voy a ayudar, era tocayo mío. Simón Bolívar, no. No, él fue el libertador. Francisco de Paula Santander. Tocayo. ¿Quién era el sabio Caldas? Toda esa historia nosotros no la sabemos. Si no sabemos ni la historia nuestra. El del billete de 1000. Ese es el famoso Gaitán. ¿Sí ve? Jorge Eliezer Gaitán, exactamente. Y él mismo dijo algo muy puntual que hoy en día esa frase nadie la toma en cuenta. Y él mismo dijo: los presidentes de la República de Colombia, el que se siente como presidente de la República debe entender que es servidor del pueblo, porque el pueblo paga por su servicio, él es servidor del pueblo. Y hoy en día los presidentes hacen que el pueblo les sirva. Mire, ay señores, que nos vamos de Colombia porque aquí hay plata. Vamos a cumplir 60 años que nos están robando y 60 años que sigue habiendo plata. Colombia es rico. Solo que hay unos que tienen mucha riqueza porque tienen tanta que no pueden declarar renta. Ay, no, ya no me puedo, ya no me meto más en estos libros. Y aparece la declaración de renta, 0 pesos, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, cosa seria. Pero mire, cada cosa que nosotros miremos de la palabra debemos mirarla con puntualidad para poder sentar un conocimiento pleno. Ustedes han notado que cuando el pastor Israel enseña, él dice algo, pero él lo saca de algún lugar, él no se lo inventa, él lo saca de algún lugar. Por eso es bueno que nosotros, cuando él le enseñe, estemos muy atentos a lo que él dice para saber que si él lo dice de algún lugar lo sacó y lo más seguro es que es así. Entonces, cada vez que nosotros miramos, por ejemplo, en la cena yo no debo estar triste ni preocupado. Yo debo estar feliz. Porque el pueblo judío, ¿qué recordaba? Fuimos libres de la esclavitud de Egipto y pasamos a una tierra nueva. ¿Y nosotros qué debemos celebrar en la cena? Que fuimos libres del mundo, nos regalan la naturaleza divina y podemos ir al reino de los cielos. Casi nada. Por eso dice que cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo mismo como un Éxodo 12, pero con un hombre llamado Jesús. Entonces imagínense, públicamente estamos confesando en quién hemos creído y quién es nuestro Salvador. Por eso, si una persona en algún momento se priva de tomar la cena, digamos, si la cena hoy fuese hoy, listo, yo me privo de pronto porque sé que tengo pecado encima, pero me está dando la oportunidad, según lo que dice primera carta a los Corintios 11:27, que nos probemos cada uno a nosotros y ahí sí podamos comer, nos está dando la oportunidad de que sea inmediato el arrepentimiento. Es una amnistía grande. ¿Qué sucede? Si yo no como ese día, hago bien, pero si en la próxima vez no lo hago, ya peco por omisión. Sí, entonces la cena también viene siendo un medidor de santificación nuestra, pero muchas veces no olfateamos las cosas como son.
porque sabemos las cosas, pero no nos han sido reveladas. Entonces ahora vea, Génesis 3:15 sería la promesa. Isaías 7:14 nos da 2 detalles con una profecía de esa promesa, que esa mujer debía ser virgen y nacería un hijo varón, la simiente sería un hijo varón, y esa mujer debía ser virgen. Y Lucas 1:26 me está diciendo que esa promesa tuvo cumplimiento. ¿Ya? Tuvo cumplimiento. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Cuando ustedes, al 6º mes, si alguien que me lo lea ahí al inicio, Lucas 1:26. Enviaron a alguien a una razoncita. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Voy a armar todo el conocimiento según lo que me acaba de leer la hermana Marisa. Perdón, antes de armar todo el conocimiento, ¿al 6º mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. De Elizabeth. O sea que Juan. Era 6 meses mayor que Jesús. ¿Sí ve? Entonces, al 6º mes que pasa el embarazo de Elizabeth, Dios envió un ángel a una ciudad de tal parte, a la casa de una mujer que era descendiente. O sea, está diciendo todo porque tiene un arranque de raíz de una promesa. Entonces está botando toda la genealogía para decir de que Jesús es el Cristo. ¿Listo? Y de la manera como debía nacer. Entonces, mire, Génesis 3:15 es la simiente de la mujer según la promesa. Isaías 7:14 me dice que esa mujer sería virgen y que esa simiente sería varón, un hijo del género masculino. Y Lucas 1:26 me está diciendo, esa mujer virgen se llama María. Y esa simiente que es un hombre se llama Jesús. Quedó armado todo el conocimiento y ya no le podemos cambiar. Así quedó todo. Punto. O sea que Jesús es el hijo de la mujer virgen llamada María. Jesús es la simiente de la mujer del género masculino llamado Jesús. Y tenía que nacer así con un solo propósito. Lo que nos decía ahora la hermana Marta, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los que nazcan después del pecado de Adán, en la caída del hombre, todos naceríamos con naturaleza de pecados inclinados al mal, según lo que dice también el apóstol. No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles, cada cual ando por su camino como oveja que no tiene pastor. ¿Está claro? Entonces nacimos vendidos al pecado, esclavos al pecado. Entonces, si a Jesús lo hubiese engendrado un hombre, ya la salvación no sería legal, sería ilegal. Por eso nadie más cumple el requisito de ser el Cristo. Por eso se levantarán falsos cristos. Por ejemplo, mire lo que ha pasado con este tipo, no sé qué, David, que acaban de proclamar en el pueblo judío los ortodoxos como el salvador de ellos. Entonces el que no conoce la Biblia o el religioso dijo, es el anticristo. No, porque él no ha dicho que él no ha dicho que él es el salvador. Eso lo dijeron fue los ancianos que lo buscaron. Él no ha dicho que es el salvador. Entonces lo más seguro es que para testimonio a los judíos lo van a levantar, es como un falso Cristo. ¿Qué hace que en él no se cumplan las escrituras? Porque debe tener papá terrenal físico. ¿Y también tiene mamá? ¿Sí ve? ¿Qué hace que él sea un falso Cristo? La descendencia en cuanto a la genealogía. ¿Y qué va a hacer que él sea un falso Cristo? El día que muera, pues después del tercer día, lo más seguro es que no resucite. Entonces va a ser para testimonio que también los judíos tienen que levantarse un falso Cristo. Porque falsos Cristos se han levantado más que todos en el medio
gentil, como Koresh, que se proclamó a sí mismo Cristo, como el anciano Samuel David. Bueno, cantidad de gente que se ha proclamado esto, como digo yo así, en buen término lo digo, que se vea con estas locuras, Miranda, que hasta aquí no ha vuelto a resucitar. Entonces, ahí se cumple para el pueblo gentil los falsos cristos, pero para el pueblo judío también tienen que cumplirse los falsos cristos. Entonces, no podemos asegurar de una manera aseverada es que él es el anticristo. No lo es. Que si te ponen la vacuna es el chip, tampoco. No se puede asegurar. Ya la gente anda muy prevenida. Mire, la marca de la bestia será el día que, después de que Jesús venga por la iglesia, en uno de los sellos, y el encargado de esa marca va a ser el falso profeta, ese día sí hay que tener pavor. Mientras tanto, no. Entonces, ¿qué hace? Mire, es triste que nosotros creamos más a las palabras del mal y de las tinieblas que a las palabras de Dios. O me decía alguien, pastor, no es, quita esa música. No me acuerdo que estábamos por ahí y salió una canción. Me estábamos oyendo noticias. Oye, pastor, baje el volumen a eso, que eso es música del diablo. Le dije así, no sabía. Le dije así, no sabía que era música del diablo. Pues ahí está cantando, es que está emparrandado. Y que va a manejar con guayabo. Y que tiene que tomar jugo de naranja. Entonces, el guayabo de él era que estaba enamorado de una mujer. Y no era correspondido. Entonces le pregunté a la hermanita, ¿y usted cómo sabe que eso es del diablo? Dijo que la música es del diablo. Le dije, entonces me imagino que cuando usted oye alabanzas en su casa, o cánticos, le sube el volumen, la administración debe ser brava. No, ahí sí no. En una alabanza se bosteza, pero ahí escuchen algo raro, entonces la gente se queda así. Eso se llama religiosidad. Eso es muy terrible. Pues obviamente es mejor no oírla, ¿no? No, escojamos lo santo y desechemos lo que no es santo. Mana Marisa. Pastor Francisco, una pregunta respecto a eso. Yo escuchaba a alguien que decía que toda la música había sido creada por Dios. Que, o sea, no estaría mal, el argumento era, no estaría mal escuchar música, cualquier género, si tiene buen mensaje. Pero entonces, ay, yo no sé, o sea, cómo, porque por lo menos acá mis hijos a veces oyen música que no es... Música secular. Mire, una cosa son los géneros y los ritmos y otra cosa es la música. El do sigue siendo do, en música clásica sigue siendo do, en música carranguera sigue siendo do, en música norteña sigue siendo do, en la metálica o en, bueno, qué sé yo. ¿Sí me hago entender? La palabra amor sigue siendo lo mismo en la Biblia que si alguien lo pronuncia en cualquier ritmo. El problema es que ya la significación, por causa de la motivación, porque se dice, puede cambiar el significado. ¿Sí ve? No es lo mismo la fornicación que habla la Biblia, la fornicación que habla... Mire, la música antigua, la música para planchar puede ser muy sutil para decir fornicación en otros términos. Hoy en día la música lo dice directo y con términos grotescos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la cuestión es que nosotros debemos escoger lo santo y desechar. Mire que dice que Jesús debía escoger ¿lo qué? ¿Y desechar qué? Lo malo. Pero lo curioso es que Jesús sí sabía qué era lo bueno y que sabía qué era lo malo. ¿Qué pasa con nosotros? Lo malo. Nosotros no sabemos cuál es nuestra derecha y nuestra izquierda. Me va a utilizar un ejemplo curioso con mi esposita. Mi esposa a veces ella se le olvida cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Entonces ella para decir cuál es la derecha tiene que hacer esto como el amague.
Nombre del Padre, que es con la derecha. Ya les enseñaron que fue con la derecha. Les va a ver cuál es la derecha. ¿Sí ven? Nosotros no sabemos discernir mucho. O sea, nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo, pero a veces no sabemos escoger. Y la Biblia dice que ya no debemos discernir entre lo bueno y lo malo, sino que recuerden lo que se enseñó en Jeremías. Hay que hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Yo debo escoger en lo santo. Problema mío si escojo lo malo. Ya después sufra las consecuencias. Punto. ¿Sí me hago entender? Entonces, nótese todo lo que hemos aprendido en un instante para saber por qué Jesús debía nacer de una virgen. O sea, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Tenía que nacer. Y debía nacer de una virgen. ¿Para qué? Para que al no haber intervención de un varón, y lo ratifica en el cumplimiento de la promesa, porque el ángel se va y le dice a José en sueños: no temas en recibir a María por mujer. No temas, porque no lo engañó. Por lo que de ella ha sido engendrado el Espíritu Santo. Y él no tuvo problema y la recibió. Pero note lo que iba a hacer antes. ¿Qué iba a hacer? Dice, y José, como era justo, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a repudiar? La iba a dejar en secreto. No dice que la iba a repudiar. Sí dice que la iba a dejar. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dejar la cosa así callada? No, se iba a ir. ¿Y qué dependía que la dejara en secreto? Que él iba a ser el único culpable de ese embarazo. Porque según la ley, así como ella era y por la estructura debían matar la piedra. Y los primeros que debían lanzar las primeras piedras eran los propios papás. Hasta dejar un arrume sobre ella. Esa era la sentencia según la ley. Y si yo veo esa sentencia de la ley, noto lo obediente que era María. Ella nunca dijo, pero me van a matar. Pero mire lo que dice la ley, no le dijo al ángel esto. La única apreciación de ella, ¿cómo va a ser esto y no conozco varón? No, así es que va a pasar esto. El Señor vendrá y te cubrirá con su sombra, entonces pasará esto. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y pondrá su nombre Jesús. Entonces, bueno, listo, háganle. Entonces, hágase conforme con, aquí la sierva del Señor, hágale. Hágase conforme a lo que usted dice. Ella no pensó en la muerte ni en las consecuencias, pensó primero fue en la obediencia, igualito que nosotros. Entonces, eso es impresionante. Jesús debía nacer de una virgen por la simple y sencilla razón de que él debía nacer con naturaleza divina. Con el único propósito, según lo que dice después en una carta, que por medio de él nos hizo participantes de la naturaleza divina. Entonces Jesús nace con naturaleza divina, se mantiene durante sus 33 años con naturaleza divina, muere con naturaleza divina y por causa de esa naturaleza divina es el único muerto que puede resucitar de entre los muertos muertos, porque fue a pagar mis pecados, no los de él. Por eso la muerte no lo podía retener y podía tener derecho a ser resucitado de allá. Cuando dice que es primicias o primero de la resurrección, es que vamos a entender que después de Jesús todos vamos a resucitar en la primera resurrección si hemos creído en él y si hemos permitido que Dios haga el milagro del nuevo nacimiento. Si no, no, toda persona se enfrentará a la segunda resurrección. Entonces, si nota todo ese conocimiento que nosotros debemos arrancar, pero eso es importante entenderlo. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted o cómo sabemos nosotros que una persona ha entendido el evangelio? Que lo ha entendido por revelación, como lo dijo Pablo. Hay un fruto. O sea, puede que usted tenga el conocimiento, puede que usted lo sepa, pero ¿cuál es la evidencia más grande que usted lo ha entendido? Que ha sido revelado en usted. Que tiene amor y que huye del pecado, o sea, ya no quiere volver a pecar porque pues quiere guardarse para Dios siempre. Bueno, eso lo hace de una manera natural, santificarse por naturaleza, pero no es la mayor evidencia. Por ejemplo, yo que digamos me he apartado, quiere decir que nunca lo entendí. Esa sería una evidencia de que no lo has entendido. O sea, sabes la estructura del conocimiento, pero no ha sido revelado. Yo le hice es que ahí tengo a alguien acá que está tomando la clase y me hace preguntas.
O sea, el primer fruto que da. Hay un fruto de evidencia de que yo he recibido el evangelio, lo he creído y ha sido revelado en mi vida. Pastor, tengo entendido que el primer fruto que tiene que dar es el arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento sincero. Por ahí se comienza. Si no es por arrepentimiento, no lograremos nacer de agua, ni mucho menos nacer del Espíritu. Y el otro es el que el Espíritu da testimonio de su Espíritu y da Pero fruto del Espíritu. de que somos hechos hijos de Dios. Pero en mí hay una evidencia de que yo he recibido el evangelio por revelación, literalmente. Entonces le decía a la persona que está acá, mire, una cosa es saber las cosas y otra cosa es haber entendido el evangelio por revelación. Como yo le decía, el ejercicio que le decía a ellos, estamos convencidos de que el infierno existe, amén. Estamos convencidos de que hay vida después de la muerte, amén. Levanten la mano los que tienen ese convencimiento, yo. Ahora bajen las manos los que conforme a ese conocimiento no han pecado esta semana, y a todos nos tocó quedarnos así, a muchos así. Porque sabemos las cosas, pero no las hemos entendido. Como yo les decía, mire, es que es el asunto. ¿Quién era Gaitán? Cosas sencillas, es que son cosas sencillas, que a veces nosotros, mire, por eso muchas veces nos comemos, ¿cierto? Dice por ahí, colamos el mosquito, pero nos tragamos un camello. La hermana Marisa es de Bogotá, ¿cierto? ¿No? ¿De dónde es usted? Me hicieron acá, nací en Arcabuco, Boyacá, y he vivido toda mi vida acá. Pero de nacimiento boyacense, pero más bogotana. Pero más bogotana, y el acento lo dice. Pero, ¿por qué a los bogotanos les dicen cachacos? Dijo alguien, ¿por el plátano cachaco? No. Cachaco es una sigla de los filipichines antiguos, ortodoxos nuestros. Camisa, chaleco y corbata, así se la pasaba. Entonces les pusieron cachacos. Culturízate con Francisco. ¿Se da cuenta? Entonces son cositas que literalmente a veces no prestamos atención, pero tienen una razón de ser. Mire, eso es lo bueno cuando uno estudia ciencias religiosas, no traga entero. Y una de las bases de la teología es esa, no tragar entero. Una de las bases de la hermenéutica es esa, no tragar entero. ¿Sí ve? Entonces uno utiliza, por ejemplo, para una enseñanza debe utilizar la hermenéutica, la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Esos son ciencias, exégesis, hermenéutica y la homilética. Entonces lo voy a explicar con la comida. La exégesis, usted va a hacer un sancocho. Entonces usted va y mira qué tiene y qué le hace falta y qué tiene que comprar. ¿Listo? Esa sería la exégesis. La hermenéutica es toda la preparación del sancocho. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué se le aplica primero? ¿A cuándo va la papa? ¿A cuándo va todo la carne? Todo. ¿Sí ve? Entonces, la exégesis es mirar qué hay, cómo y de qué manera, qué ingrediente necesito. Como el inventario. ¿Cómo? Que es como el inventario de lo que necesitamos. Exacto. La hermenéutica es la preparación del mismo con todos los ingredientes para comenzar a darle forma al sancocho. Y la homilética es la manera como yo presento el sancocho en un buen platico, le coloco el cosito acá, el perejilcito, le puedo echar cremita de leche, lo adorno, le pongo un poquito de aguacate, le pongo arrocito y lo presento para que lo coman. Entonces, muchas veces hemos sabido que hay una ciencia que llama la exégesis, otra ciencia que llama la hermenéutica y otra que se llama la homilética, pero no sabemos cómo hacer cada cosa. Por eso cuando uno da una clase debe saber explicarla para que digamos, lo que yo estoy haciendo acá es, ya tengo la exégesis, como dijo el hermano Gilberto, que es muy bueno, la apreciación, ya hice el inventario, ahora ya
Estamos desenvolviendo el sancocho y lo que estoy haciendo es presentándolo para que lo coman. O sea, estoy haciendo la homilética. ¿Sí ve? Ya en la manera de la homilética puedo hacerlo en un mensaje ilativo, puedo hacerlo en un mensaje exhortativo, puedo, si me hago entender, utilizar varios métodos. Pero es impresionante cómo nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de reaccionar y decir, yo necesito leer, yo necesito leer. Entonces, mire, en solo ese punto, para entender que Jesús debía nacer, ¿qué hizo Jesús para salvarme? Nació. Ya ustedes tienen argumentos, demasiados argumentos para presentar. Como ahora ya saben para qué, cada vez que usted participe de la cena, hermano, hágalo con alegría. Porque están celebrando el día de su libertad del mundo, de una libertad gloriosa, para pasar de que ustedes acaban de entender de que por medio de esa carne y por medio de esa sangre, por medio de esa cena del pan y del jugo de la vid, se está simbolizando lo que Jesús hizo por nosotros. Tómeselo con gozo y con alegría y con fe. Porque dice en Éxodo, dice, mire, si usted no lo hace como está escrito, la Pascua, habrá plaga de mortandad. ¿Qué dijo Pablo? Si usted lo toma indignamente, usted primero tiene que pagar por el muerto. Una cosa es que a mí el sacrificio de Jesús me beneficie en su muerte y otra cosa es que me toque pagar por esa muerte. Por eso dice, si yo literalmente voy a la cena y no sé discernir el cuerpo del Señor, dice que seré culpado del cuerpo y de la sangre. Me cobran el muertito, me lo cobran. Soy reo del infierno porque ya tengo un pecado encima, fui asesino. Hice que lo mataran injustamente. ¿Sí nota? Pero como lo vamos a hacer con gozo y alegría y discerniendo todo lo que estamos haciendo, entonces dice, si una persona lo toma indignamente, hay enfermedad, debilitamiento y muerte. Eso dice. Entonces, ahora miremos la antítesis en el sentido de lo que lo está diciendo. Si usted lo hace de una manera digna, en santificación, entonces va a haber que vida, fortalecimiento y ¿qué más? ¿Cuál fue las tres que le dije? Salud, fuerza y vida. Largos días sobre la faz de la tierra, vigorosos. Pues muchas veces no entendemos esto. Por ejemplo, cuando yo participo de la cena, a veces se nos olvida hacer algo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo al partir el pan? Lo bendijo. Dio gracias. Dio gracias. Gracias a Dios y lo bendiga. Entonces, cuando vayan a tomar la cena, mire, cuando cojan el pan, dígale, Señor, gracias por este pan y gracias por esta copa. Y gracias por lo que hiciste. Mecho, mándele un pico al Señor desde su corazón y tómesela con gozo y alegría y verá el beneficio tan grande que tiene. ¿Me hago entender? Pero muchas veces nosotros, al no conocer la raíz de la estructura de promesa y profecías, que sientan que esa promesa es verdad, en el cumplimiento fallamos. Lo mismo pasa con nuestras oraciones. ¿Está claro? Entonces, nació de una virgen. Entonces, ya saben, vuelvo y le repito ese conocimiento tan sencillo. La mujer de Génesis 3:15 debía ser virgen, Isaías 7:14, y se llamaba María en el cumplimiento. La simiente de la mujer, Génesis 3:15, según la promesa, la profecía dice que debía ser un varón, un hijo, y en el cumplimiento, en Lucas 1:26, dice que ese varón de la simiente de la mujer se llamó Jesús. ¿Listo? Y en eso nos hace entender de que no hay otro que haya nacido así. Por eso podemos decir con franqueza, con seguridad, de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador. ¿Está claro? ¿Qué hizo Jesús? Dice también en la profecía que
creció en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea que creció y escogió lo bueno y desechó lo malo. Ojo, ¿qué significa que Jesús, así como Samuel, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia? Significa que era hombre 100% hombre, 100% hombre. Bueno, vamos voy a colocarlo así, con estos 3 deditos. Voy a representar uno la estatura, el otro sabiduría y el otro la gracia. En estatura es porque ya crecimos. Bueno, unos no crecieron mucho, ¿no? Por ahí unos 50. Yo crecí según la cédula 1,81. Otros tendrán otro. Entonces, a medida del crecimiento significa que si fuera por crecimiento, escúchenme bien, Pablo dice que la escritura y el conocimiento de lo que ella trae es como una carrera, como algo profesional, como una carrera profesional también. Entonces, estudiamos 5 años en primaria, otros en secundaria y otros 5, si somos juiciosos, calculemos unos 20 años en ¿cómo se llama? En salir profesionales o que nos digan médico, doctor, ingeniero, abogado, qué sé yo. ¿Listo? Entonces, por lo general, ¿a qué edad un muchacho está bien que se esté graduando si ha sido mínimamente juicioso? 21 años. A los 21 años y fue así medio pilo, ¿cierto? No he hecho juicioso en el sentido de no perder ningún año y aprovechar bien el tiempo. O sea, a los 21 años ya son profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, hay bebés de 40 años que no han salido de la universidad. Pero bueno, eso es otro tema. Pero miren, si hemos aprovechado bien el tiempo a los 21 ya tenemos literalmente esa capacidad. Entonces, digamos que ya sabemos leer, escribir, ya entendemos, ya comprendemos, ya sabemos. Y nótese que la carrera profesional de los discípulos fueron 3 años. Ya se graduaron y pudieron ser llamados apóstoles. Mientras estuvieron con Jesús fueron discípulos, aquellos que estaban aprendiendo. Posteriormente ya fueron ¿qué? Por eso al discípulo se le acepta el error, porque está aprendiendo. ¿Sí? Por eso Jesús nunca desechó a ninguno, ni siquiera a Judas. Y ya después de ser llenos, de que viene Jesús, sopla sobre ellos, en ellos, reciben el Espíritu Santo. Note que ya después de que Jesús les da la razón de ir por todo el mundo como ministerio, todos fueron llamados a ser apóstoles. Porque es el ministerio que se necesitaba más para comenzar el inicio de la evangelización del mundo. Por eso Pablo mismo se llama apóstol a los gentiles. Entonces, en ese orden, nosotros debemos entender que si fuera por 3 años, note que hay unos que llevan más de 3 años y el fruto no se ve, que no hemos podido saber cuál es el fruto de la evidencia de que una persona ha entendido el evangelio. Se lo voy a explicar con Isaías 51. Isaías 51, del verso 1 al verso 9, está diciendo deben nacer de agua. Y explica cómo nacer de agua. Del verso 10 en adelante explica cómo nacer del Espíritu, tener un corazón nuevo. ¿Soy Isaías 51 o Salmo 51? Perdón, gracias, Arles. Es un flash. Dijo el que quería quedar bien, era a ver si estaban en la jugada. Perdón, me equivoqué en la apreciación. Gracias, porque por ahí hay hartos Espíritus Santos para recordar que les dije mal. Pero es el Salmo 51, perdón, Salmo 51. Es que tengo la otra, la que no les acabo de decir, la otra de Isaías. Entonces dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuadrándolo y acomodando lo espiritual a lo espiritual se cumple lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo, si han entendido, si han recibido la revelación, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Si tú estás enseñando, lo más posible es que ya hay evidencia de que has recibido el evangelio por revelación, porque ya no queremos que otros tampoco se pierdan. ¿Sí ven? Por eso una persona cuando entiende el evangelio quiere dárselo a todo el mundo. A todo mundo. O sea, yo quiero que todas las personas se enteren de esto. Pero ahí es donde debemos manejar la prudencia, porque a veces vayamos es con el machete de una vez. Ahí hay que llevar el amor antes del machete, ¿no? Hermana Marta. Pastor, entonces, la mayor evidencia del nuevo nacimiento es esa que acaba de decir. No, de que he tenido el evangelio, lo he entendido por revelación. La mayor evidencia de que soy hijo de Dios y que he nacido de Dios es porque el Espíritu Santo dará testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero la mayor evidencia de que he recibido el evangelio por revelación es porque voy y se lo enseño a otros. Es el fruto más grande. ¿Listo? O sea que es movido a compasión y misericordia hacia el prójimo, ¿cierto? Claro, si lo ha entendido. Entonces, si yo he entendido que otro se puede perder, se lo enseño. Si me hago entender, si yo he entendido que una persona, mire, yo le decía en estos días a unos jóvenes que estaban asustados por causa, lo que pasa es que me mandaron un video, una hermana mía, biológica, pues ella, pues obviamente sabe que pues soy pastor, de que pues ella sabe y conoce testimonios de lo que Dios me ha usado. Entonces me pedía el favor de que orara por un muchacho que está en Bogotá. Ya necesito una persona que apenas me autoricen de un grupo de estos, es bueno que yo envíe por allá de los que están en Bogotá, que está de pronto Pastora Patricia, está Marta, está Marisa, bueno, no sé quién más está en Jesús Sánchez. Y hay unos muchachos que se pusieron de locos, se pusieron a buscar en una cosa, de una página, que no les voy a decir cuál. Y es una página literalmente donde no son satánicos, porque los satánicos son los simpatizantes. Son satanistas que son los practicantes. Y le tienen, en la página tienen la tabla Ouija virtual. Y curiosamente está mal, el muchacho está mal. A ver si tengo por aquí. Le bajo el volumen a esto porque el lenguaje se puede entender. Así está el muchacho, mire. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? No, es que se baja el volumen. Y él habla en un lenguaje extraño. Sí, señor, sí se ve. Y así está uno de ellos. Y habla en un lenguaje extraño. Y da el número del día, la fecha y la hora en el cual él recibió la posesión, y el mismo espíritu está diciendo que mientras él lo tenga ahí no lo va a dejar ir. Dice, yo no me voy aquí mientras él quiera. Entonces, allá alguien tiene que ir con el poder del Espíritu Santo, convencido que es en el nombre de Jesús, no en el nombre de Patricia, ni de Marisa, ni de Marta, ni de Jesús, sino ni de Jesús Sánchez, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, pero estaba amarga. La persona puede ser libre, sino que pues como la familia como tal no conoce de Dios, pero suena feo decirlo, pero gracias a Dios por el diablo y por los demonios, porque eso está llevándolos a que busquen de Dios. ¿Sí ven? Entonces ellos me decían y me preguntaban que por qué pasaba eso. Entonces son los amigos de mi hijo que están haciendo música. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues literalmente estaban asustados porque uno de ellos me decía, yo no tengo mucho conocimiento, pero lo que sí sé es que a mí sí me da miedo morirme porque hay algo por allá dentro de mí que me dice que yo me voy para un lugar que no es bueno. Y él no tiene tanto conocimiento en la palabra. Decía, pero le dije, pero sabía que eso es bueno porque significa que tienes conciencia. Sin tener tanto conocimiento tienes conciencia. Hay muchos que tenemos conocimiento y no tenemos conciencia. Si tuviéramos conciencia nos apartaríamos del pecado. Entonces, me decía, es que no hay nadie más terrible que el diablo, ¿cierto? Le dije, no, si hay otro. Ay, no me digan que hay otro peor. Le dije, sí hay otro. Le dije, lo más tenaz es que el otro es enemigo del diablo, imagínense. Pero, ¿dónde está escrito y quién es ese? Me imagino ser terrible.
Digo, ¿y tiene algún nombre? Le dije, sí, se llama Dios. Se llama Dios porque el diablo no puede salvar ni condenar a nadie. El diablo lo que hace es poner a una persona en contra del que lo puede salvar o lo puede condenar. Por eso alguien dijo por ahí, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Por eso el Salmo 50 dice que después de que ustedes caigan en mi mano y yo los despedace, ¿quién los va a librar de ahí? El peor enemigo del hombre no es el diablo, el peor enemigo del hombre es Dios. Por eso la consigna es fácil. Si no puedes con tu enemigo, únetele. Mejor. ¿Listo? Entonces, Jesús tuvo que escoger lo que, o sea, crece en estatura, sabiduría y gracia y escoge lo que es bueno. Entonces, vuelvo a estos 3 deditos. Mi estatura es la edad que tengo y el conocimiento ya que debía tener. Digamos, si usted tiene más de 21 años, todos los que estamos aquí, excepto que no hayamos tenido la oportunidad, ya deberíamos ser profesionales. ¿Listo? Este de acá, voy a representarlo como la sabiduría, es el conocimiento que tengo. Por ejemplo, la hermana Marisa hizo primaria, sí. Señor. ¿Bachillerato también? Señor. Entonces debía haberme dicho la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, pues ¿Sí ves? algo sé, pero no es mucho. Más por lo que contaron los abuelos. Eso sí. Pero no porque yo lo aprendí por historia en mi colegio. No, no me lo enseñaron. Entonces Oh, me no. hacen favor y tiene que ir a buscar el colegio y que le devuelvan la plata. De todas las pensiones que pagó. Es que ese es el problema, ese es el problema. Con Entonces, retractivo, hermana una María. cosa es la estatura, el conocimiento sería ¿qué? La sabiduría. Todo, por ejemplo, hoy estamos creciendo ¿en qué? En sabiduría. Cuando ustedes van a un, por ejemplo, vamos a un jueves de doctrina, sería crecer en sabiduría. ¿Listo? Un domingo, cuando nos reunimos en culto, también crecemos en sabiduría. Pero, por ejemplo, la gracia es cuando yo ayuno, estoy creciendo en gracia. Cuando yo oro, estoy creciendo en gracia. Cuando yo entro en ese momento de efusividad, de esa conexión espiritual en un cántico, en una alabanza, en una adoración, estoy también creciendo ¿en qué? En gracia. Cuando yo literalmente elevo mi acción de gracias, no solamente testifico, porque a veces nosotros, ¿quién le da gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios por esto. Eso sería la manera de testificarlo, pero la acción de gracias es cuando yo cierro mis ojos y le digo, Padre, gracias por haberme dado esa victoria. Gracias, Padre, por haberme regalado este día. Te bendigo por esto en el nombre de Jesús. Ahí ya estoy elevando mi acción de gracias. Lo anteriormente lo que hice fue testificar. Entonces, eso me ayuda a crecer ¿en qué? En gracia. Entonces, ya todos tenemos estatura. Jesús tuvo estatura. Tuvo conocimiento. A los 12 años ya sabía quién era. Por eso decían, los negocios de mi padre me es necesario estar. Y la gracia es porque apenas él se iba por ahí 40 días a ayunar. Oraba toda la noche. No más. Entonces tenía él tenía todo como si tuviera todos los deditos niveladitos ahí, todos niveladitos. Estatura y sabiduría y gracia era igual. Tal vez nosotros sí estamos así. Ya tenemos mucho conocimiento y poca gracia. Por eso a veces el conocimiento nos lleva fruto en nosotros mismos. ¿Listo? Entonces es bueno entender esto. O sea, yo quiero grandes milagros. Quiero ver grandes cosas en mi vida con oraciones así chiquitas. Es como querer ir a comprar 1000 de pan con una moneda de 50. No se puede. No se puede. ¿Listo? Entonces, escogió lo bueno y desechó lo malo. Entonces, ojo, ¿por qué la palabra de Dios dice que nosotros no podemos todavía saber ni entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, ni que porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno? Vamos a orar. Es como malo, ¿cierto? Vamos a leer, no, otra cosa que es como mala.
¿Y por qué no lee? Me recordé de una hermana, esa fue una hermana en Bogotá. Pastor Francisco, ¿me hace un favor? ¿Me permite un momento? Claro, hermanita. Pastor, yo quiero que ore por mí, yo creo que tengo un problema. ¿Qué tiene, hermana? Es que ya llevo 3 días que me preocupa que no puedo dormir bien. Entonces eso que a veces uno, el Espíritu Santo le alumbra el bombillo. Y yo dije entre mí, pero no puedo dormir en la casa porque aquí los domingos que he podido venir se la pasa así en la silla. Deja el cuerpo, el alma, el espíritu, no sé dónde lo llevarían. Entonces dije, si se duerme en un culto, si se duerme en una oración, entonces le di el mejor consejo y el mejor antídoto que una persona puede tener cuando no puede dormir. Lea la Biblia. ¿Ustedes no han notado que usted lee la Biblia y el Espíritu Santo comienza a entrarse por la boca? Da tanta paz que duerme uno plácidamente encima del capítulo. Ese es el mejor antídoto. Cuando una persona no pueda dormir, mándelo a leer la Biblia, ya que eso roncan, queda justo. Entonces, muchas veces nosotros a las cosas no las llamamos como son. Por ejemplo, me decía alguien por ahí, es que es normal que uno estando de novio, después de 5 años de noviazgo, es natural que ya ellos tengan intimidad sexual. ¿Se le está llamando a lo malo? Bueno. Cada cosa en su lugar. No, yo no soy adúltero, pero ya miraste a una mujer para codiciarla, ya lo eres. Arrepiéntete porque pecaste de pensamiento. Todo lo que falte a la verdad siempre será pecado. Y ojo lo que les voy a decir. Ojo, porque a veces pecamos de una manera muy sencilla. Hay algo que los cristianos infortunadamente tienen y es juzgar. Juzgan mucho. Y nosotros no estamos llamados a juzgar. Primero, no tenemos ese derecho. Segundo, el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Porque Pablo decía que si yo juzgo, juzgo a mi parecer y mi juicio es verdadero porque yo creo que es así. Pero yo juzgo al ojo porque miro lo de afuera, pero no estoy mirando la verdad del corazón de las cosas. ¿Por qué? Y literalmente son. Si ustedes miran, yo soy, digamos, yo me privo de decir, de publicar cosas aún en las redes sociales por causa de las malas interpretaciones de las personas. Una vez me gustó una frase y la publiqué y me llamaron si es que yo ya estaba al borde del suicidio. Le dije, no, la publiqué porque me gustó una frase. Después publiqué algo por Face, igual. Claro que si a uno le critican hasta las enseñanzas y si fueron capaces de juzgar a Jesús, pues a veces uno quiere corregir a otros cuando la propia vida de uno y su propia familia está un poquito desordenada. Entonces no es bueno. Si alguien publica algo de su vida personal, bueno, pues que lo comenten otros, menos nosotros. ¿Sí me hago entender? Nosotros estamos llamados es ahora, si alguien publica algo que no está conforme a lo que Dios establece, mi labor no es publicárselo ni decírselo, ni escribírselo. Mi labor es ¿qué? Orar para que lo que esa persona ya sabe, porque si ya sabe y aún insiste en un pecado, pues sencillamente mi labor es orar para que Dios permita que esa persona se corrija. Por eso mi esposa en estos días publicaba algo que le decía anoche, negrita, me gustó mucho eso que publicaste porque ella decía, he visto muchos justos volverse injustos y he visto muchos injustos volverse justos. He visto muchos hijos buenos en el transcurso de los años volverse hijos malos. Entonces no juzguemos a nadie. Oremos por todos y así más tranquilos y más fruto vamos a ver. ¿Listo? Por eso a una mujer la pescaron en el pleno acto del adulterio.
En el pleno acto del adulterio. Pastor, a nosotros hace mucho tiempo nos enseñaban que solamente el pastor podía juzgar porque él juzgaba con justo juicio. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a la iglesia no es porque su vida esté a las mil maravillas, ¿cierto? Entonces ellos decían que ellos juzgaban sobre esa persona con justo juicio, o sea, diciendo, no sé, diciéndole usted fornicario, no sé qué, algo así. Bueno, entonces, gracias Brigitte por esa apreciación, pero escúchame lo que voy a decir. Si a mí una persona viene y me dice, pastor, resulta, porque ya me ha pasado, pastor, imagínese que me pasó esto y esto y esto, y ya otras personas me han dicho que lo que esa persona había hecho era otra cosa, y viene y me cuenta diferente, y me pasó una vez que, digamos así, pasé yo por un sitio y la misma persona que fue una joven, vino a hacerme el comentario. Yo sabía porque yo estaba en ese momento, cruzaba por ese sitio y me detuvo un momento a mirar la situación. Se había armado un problema, algo serio. Y cuando ella vino y me contó, yo sabía que lo que me estaba diciendo, ella estaba acomodando las cosas para ella quedar bien. ¿Me hago entender? Como para justificar lo que había pasado. Y como yo iba en la moto y llevaba casco y llevaba una chaqueta, pues estaba como poco camuflado y no me reconoció que yo estaba ahí cerca. Más sin embargo, vi la situación y me fui orando por esa situación. Cuando ella vino esa misma tarde, esa misma noche, y me comentó, me di cuenta que lo que ella me estaba diciendo no era así. Entonces yo no le dije mentirosa, porque si yo le digo mentirosa, estoy juzgándola. Yo simplemente le dije, mujer, hasta donde yo me di cuenta y yo sé, lo que tú me estás diciendo no es verdad. Entonces juzgué sus palabras, no la juzgué a ella. ok, ya entiendo. Es diferente. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, eso que tú estás haciendo literalmente es adulterio. Y no lo estoy juzgando. Pero sí puedo juzgar el hecho a decirle que lo que está haciendo es adulterio, pero no estoy diciendo adúltero. ¿Sí me hago entender? Porque al pronunciarlo ya estoy enjuiciando a la persona. Por ejemplo, ¿dónde están los que te condenaban? Jesús, pescamos a esta mujer en el pleno acto del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Mira la pregunta. ¿La dejamos ir? O según la ley ya sabe que toque, ya llevaban las piedras en la mano. ¿Sí nota? Sí. Entonces, la pregunta era muy puntual para Jesús y ellos llevaban al 100% la ganancia en ese acto. Primero, si él dice déjenla ir, va a decir cómplice de pecado. Y si él dice lancen la primera piedra, ese no es romano, no puede proferir juicio por la época en que estaban. ¿Sí nota? Pero en la sabiduría de Dios, por crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, fue muy sencilla la respuesta de Jesús para ellos. Pues el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Y comenzando desde los más ancianos de la iglesia, los que ya se iban a pensionar. No, esto fue ayer en ese tiempo. Comenzando de los más ancianos de ese entonces. ¿Qué hicieron? Se fueron. Soltaron las piedras, comenzaron a soltar las piedras. Entonces eso, comenzaron desde los más ancianos, ya no publicaban ni comentaban nada en Facebook. Digo, no lanzaban las piedras. No pudieron lanzar las piedras. Entonces se fueron. Y cuando se fueron, Jesús miró a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Porque un juicio produce eso. Estamos condenando a la persona y la atamos. Tristemente es así. ¿Para qué ora por su hijo si le dice que es bruto o burro? No entiende. ¿Para qué ora si ya le dijo que es bruto y burro? ¿Para qué ora por una persona que usted sí definitivamente no tiene arreglo? ¿Sí ve? Mire, a mí me pasó aquí con un hermano.
Lástima que no está aquí, pero si algún día él cuenta el testimonio van a decir, ese fue el que habló el pastor Francisco. A mí aquí, cuando me entregaron la congregación de Ibagué, me dijeron de un fulanito, no se lo recomiendo. Ese man no se lo recomiendo. Entonces, cuando yo fui conociéndolo, me di cuenta que era como Pedro. La emoción le hacía meter la pata. Entonces, él sabe que yo le decía, usted es como Pedro para mí. Y le colocaba la mano en el hombro y le decía, hermano, tranquilo. Yo sé que usted tiene arreglo. Y así pasó el tiempo y hoy en día es pastor de una iglesia. El que no me recomendaron. Tremendo eso, ¿no? Entonces, sencillamente yo no lo juzgué y me dio lata. Pero tuve la fe puesta en Dios de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y de lo vil y de lo menospreciado, Él escoge para avergonzar lo que la gente dice que no es. ¿Está claro? Entonces, ahí está el asunto. Dios es fiel, Dios es bueno y bueno en gran manera. Y la mayor evidencia de que si Dios puede con otros es porque pudo conmigo. ¿Está claro? Entonces, como título, vamos a dejar Jesús nos amó. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Primero, nació de una virgen. Segundo, creció y escogió lo bueno y desechó lo malo. Y tercero, nos amó. ¿Listo? Vamos a dejar como título nos amó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Bueno. La primera respuesta a esa pregunta sería, nació de una mujer, ¿cierto? O nació de una virgen. ¿Por qué? Porque debía tener naturaleza divina para poderla recuperar para nosotros. Creció y escogió lo bueno y desechó lo malo. ¿Para qué? Para mantener su santificación. Tercero, ¿qué hizo Jesús? Nos amó. ¿Listo? Según lo que dice Juan 15, del 9 al 10. ¿Está claro? ¿Aprendimos hoy algo? Sí, señor. Sí. Amén. Entonces, Sí, señor. recuerden. Y ya para terminar, si ustedes quieren que el Señor los pueda pastorear, si nosotros queremos que el Señor nos pueda pastorear, ayunemos. Quitemos el dedo amenazador según lo que dice Isaías 55. Si retrajeres tu pie, si quitares del medio de ti el dedo amenazador, si al hablar vanidad, entonces nacerá tu luz como el alma, la salvación se dejará ver, entonces Jehová te pastoreará. Y podremos tomar la misma decisión que tomó David. ¿Listo? Pues que Dios nos ayude. Y bueno, Sí, vamos a orar y que sea Dios teniendo misericordia de nosotros para que ese conocimiento siga llevando buen fruto. Y gracias a Dios por los que hacen los esfuerzos de conectarse, porque sé que muchas veces falla la internet o tenemos que hacer cosas. Y bueno, ahí la hermana, la pastora Patricia va predicándole a toda la gente, ¿así ven? Ya mal que lo tienen altavoz. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente en esta hora por esta clase, Señor. Y gracias a ti porque cada parte, Señor, que aprendemos siempre será útil para nuestra vida. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra lleve mucho fruto, que estos 3 puntos, dos fundamentalmente que hemos podido ver en cuanto a esa pregunta, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Una de ellas fue que nació de una virgen, de la simiente de la mujer virgen llamada María. Y por esta causa poder recuperar para nosotros la naturaleza divina, porque Él nace con naturaleza. Y esto lo hizo diferente en muchas cosas a las personas. Y es lo que Él quiere, que si Él fue la luz, nosotros también seamos luz en medio de las tinieblas. Que si Él fue la sal, nosotros también sazonemos, Padre, con santidad. Que creció, sí, y creció no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia.
por el conocimiento que él tenía por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Lo mismo que le pudo enseñar su mamá en el Espíritu Santo, le dio esa capacidad de entendimiento. Y también, oh Dios, sabemos que Jesús creció en esa gracia porque oraba, porque ayunaba, porque se consagraba, se dedicaba y se apartaba para ti. Lo mismo que debemos hacer nosotros. Ayúdanos, oh Dios, Padre, para entender también el amor tan grande que Jesús nos tuvo. Y que nosotros, oh Dios, si hemos recibido el Evangelio por revelación, vamos a esforzarnos para poder enseñar a otros, para que ellos tampoco vayan a ir a condenación. Así como has tenido misericordia de nosotros, ayúdanos, oh Dios, a ser portavoces también de esas buenas nuevas y esas misericordias para la gloria tuya. Y muchas gracias por todo lo que has hecho, harás, seguirás haciendo. Y súplenos para todo lo que resta de día, y a todas personas que tengan que salir y hacer sus labores. También guíales, protégeles, dale fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Y a todos nosotros, Padre, muchas gracias por permitirnos sacar el tiempo y tener el amor para estar aquí, oh Dios, aprendiendo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias. Si no han puesto el nombre en el